Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una entrevista que tengo el gusto de hacer y en esta ocasión con nada más y nada menos que un salvadoreño radicado en Los Ángeles, California y que está lanzando este libro titulado Ecos Migrantes. Estoy hablando nada más y nada menos de Soudi Jiménez. Soudi, ¿qué tal? Qué gusto tenerte acá en El Salvador y qué bueno esta noticia de lanzamiento de tu libro y la presentación del mismo acá en la capital, en San Salvador. No, es un honor el poder compartir contigo, Steven, y con la audiencia, y también de poder visitar el país para compartir con los compatriotas. Por supuesto, esta presentación que va a tener lugar en la biblioteca de la UCA, que por ahí me estabas contando fuera de cámara que has invitado a ciertos conocidos, compañeros que tenías ya rato de no ver, colegas, periodistas de algunos medios. ¿Cómo se siente el poder reencontrarse con ellos y estar celebrando este lanzamiento de tu libro? Es algo emocionante, la verdad. Pues yo salí de El Salvador hace 20 años, acabo de cumplir 20 años de haberme establecido en Los Ángeles. Y este libro habla de migración, habla en parte de mi propia experiencia como migrante. Así que me emociona, me alegra mucho poder compartir con gente de la comunidad, ¿verdad? Aquí en El Salvador, con periodistas como lo mencionabas. Hemos aprovechado, ¿verdad?, este momento para invitar a amistades de años, a gente del bachillerato, de la universidad, ¿verdad? Entonces, es un reencuentro en diversas dimensiones que va a tener un impacto, digamos, porque van a poder leer, ¿verdad? Este libro que, como te dije antes, habla un poquito de mí, más de nuestra gente migrante que está en California. Correcto, y para hablar un poquito de ti, por ahí estaba leyendo también que tú eres originario de Aguachapán, del departamento de Aguachapán en el occidente de El Salvador. Estás trabajando desde el 2012 en un periódico muy conocido en Los Ángeles, que es básicamente Los Angeles Times en español. Y pues sin duda alguna el reencontrarte con todas estas personas que mencionas es un sinfín de historias. Y hablando de historias, también son esas historias que a lo largo de tu carrera desde el 2012 para acá, o no sé si desde antes, has venido recabando y que ahora las estás plasmando en este libro. Porque Ecos Migrantes, si nos puedes narrar un poquito de qué va, cuántas historias son historias, como bien tú lo decías, de migrantes, pero ¿qué más podemos encontrar acá? Sí, el libro Ecos Migrantes reúne 27 relatos, todos son textos periodísticos, hay noticias, hay reportajes, hay crónicas, de modo de que hay textos como más amplios y también hay textos cortos. Tiene una variedad, digamos, y se pueden leer de forma alterna, no tienes que seguirlos de una forma lineal, ¿verdad? De la página 1 a la última, sino te vas al índice y puedes escoger un título y luego buscas otro. Estas historias están divididas en dos secciones. La primera sección estamos hablando de temas, digamos, ahí se enfoca como aspectos de problemas y retos que encuentran los migrantes, pero estamos hablando en general de comunidades, ¿verdad? Y la segunda parte, que son 15 historias, es decir, más de la mitad del libro contiene historias de personajes. Ahí nos estamos enfocando es un perfil de una persona de diferentes ámbitos, de diferentes países. Ahí las historias principalmente son de gente de El Salvador y Guatemala. Le siguen en ese orden historias de México, Honduras, Venezuela, gente de Ecuador. Pero yo digo que no importa de dónde sea la persona de quien estamos leyendo, y no importa en dónde te encuentres cuando lo leas, ¿verdad? Si estás dentro de Estados Unidos, si estás en Centroamérica o en otra parte del mundo, te puedes conectar porque al final son historias de sensibilidad humana. O sea, la migración es eso, ¿no? La migración Claro. no solamente es una estadística, no solamente son remesas, sino también son relatos, son testimonios de experiencias contra adversidades y también experiencias de superación.
¿Hay alguna de estas historias que en particular haya marcado parte de tu carrera? Bueno, creo que todas las historias tienen un valor inmenso, un profundo valor, porque eh, hablar con migrantes y conocer lo que han tenido que sufrir para lograr lo que han llegado a tener o ser, y también para poder superar, ¿verdad? Esa serie de desafíos, ¿verdad? Y adversidades. La verdad que uno se queda sin palabras, ¿verdad? Cuando escucha las situaciones, ¿verdad? Que han tenido que vivir muchas personas o la mayoría de las personas que viven en este caso en Estados Unidos. Pero si hay una historia que tiene mayores antecedentes, cuando me hacen esa pregunta, porque me la han hecho varias veces, digo, la historia que tiene mayores antecedentes es la historia que se llama El Pequeño El Salvador. Esta historia se origina antes incluso que yo llegue al periódico. O sea, yo llego, como dijiste, hace 13 años, ¿verdad? Al periódico, que en ese momento se llamaba Hoy Los Ángeles. Y yo conozco del origen de esta historia, se origina como en 2007. Digo, se origina porque en ese momento la conozco yo. En ese momento me comienzo a dar cuenta que hay un asentamiento de personas originarias de Cabañas que se han ido a vivir a una región agrícola que está ubicada 3 horas al norte de Los Ángeles, en el condado de Fresno. Esta ciudad se llama Mendota. En esta ciudad de Mendota, en la actualidad, tiene entre el 60 y 70% de sus habitantes son de origen salvadoreño. Pero, bueno, eso es importante. Pero lo inédito aquí es que casi el 90-95% de estos habitantes salvadoreños son originarios de Cabañas. Entonces, eso es algo inusual, ¿verdad? Yo no conozco una región de Estados Unidos en donde puedas identificar que en una ciudad hay gente que se fue de Chalatenango, digamos, que se fue de Santa Ana, y está, no hay. Pero la historia que aparece en este libro, que se llama El Pequeño El Salvador, está hablando de cómo Sensuntepeque y sus alrededores está conectada con la ciudad de Mendota. Porque digamos que han hecho un intercambio, ¿no? Un intercambio porque Sensuntepeque está proveyéndole mano de obra a estos campos agrícolas de California, y California le está dando trabajo a esta comunidad, y esta gente con sus remesas está sosteniendo la economía de esta región de El Salvador. Entonces hay un cordón umbilical que no se ha cortado, un cordón umbilical bien fuerte, ¿verdad?, entre estas dos comunidades. Y esa historia, entonces, te digo, yo la comencé a monitorear desde 2007. Cuando llego al periódico hago una propuesta. Un año después de llegar al periódico yo hago la propuesta para hacer un reportaje. No me la aceptan, la vuelvo a proponer en 2019. Tampoco se puede, pero yo sabía que esa historia tenía un inmenso valor, ¿verdad? Sociológico, cultural, antropológico, histórico también, ¿verdad? Porque es un registro que estoy haciendo de un hecho inédito. Pero a finales de 2020 vuelvo a proponer la historia, o sea, ya no dije, no me voy a dar por vencido, y esta vez el editor me acepta mi propuesta, le encantó la idea. Él vio que era algo que se podía compartir, ¿verdad?, con los lectores de Los Angeles Times. Y finalmente yo vengo a principios de febrero de 2021, vengo a cubrir una historia sobre las elecciones legislativas de ese año, y aproveché de desplazarme a Sensuntepeque y a Victoria para tener la contraparte, ¿verdad?, o más bien la primera parte, porque en verdad comencé aquí y después fui a Mendota. Y la historia finalmente fue publicada a mediados de 2022, ¿verdad? Como en junio de 2022 fue publicada en inglés y en español, ¿verdad? Y pues tuvo un gran impacto, ¿no? Porque era algo desconocido. Sí. Y ahora ya la gente habla de querer ir a visitar esta ciudad
para conocer, ¿verdad?, qué es lo que ha pasado en este asentamiento o en este enclave étnico, le dicen, ¿verdad?, los expertos en Estados Unidos, porque es algo inédito, ¿verdad?, que documenta y que es parte de este libro. Es parte de la vida cotidiana de los pobladores de cabañas, básicamente. Es parte de ellos. Y estás hablando que esto empezó desde el 2007. Estamos hablando que casi... Que yo la comienzo a documentar, correcto. Sí, son como 18 años. 18 años. Pero en sí, el recabar todas estas historias, ¿cómo fue el proceso para decir, ok, estas historias ya algunas salieron en el periódico, como tú bien dices, esta te la negaron en algunas ocasiones, pero al final te dijeron que sí? ¿Cómo empieza el proceso de escribir? Porque supongo que estas historias son muy diferentes, plasmarlas en un periódico, a meterles un poco más de detalles ya en el libro. Bueno, al final todas las historias han sido publicadas. Son 27 y 24 de ellas fueron publicadas entre 2019 y principios de 2024. Es decir, que estas historias han quedado en la web. Son parte del ciberespacio. Sí. Entonces, cuando a mí se me viene la idea de publicar un libro, lo que pensé fue en eso, dije, en historias que tienen un gran valor y que las puedo traer a un documento tangible. En internet pues, se pierden, ¿verdad? Sí. Y en este caso aquí las estoy reuniendo, las pongo en un solo documento y las podemos compartir también, ¿verdad? Pues tú lees el libro y se lo puedes compartir a alguien más, pero también queda pues como un archivo, ¿no? Como un archivo, como un registro, ¿verdad? Ahora, la diferencia del libro es que, por ejemplo, en los 13 o 15 meses que me tardé en todo el proceso de selección, de organización, de edición, aprovechamos de escribir un contexto a cada historia y actualizar datos, ¿verdad? O explicar alguna estadística, o actualizar alguna estadística, o dar alguna experiencia mía sobre cada historia. Entonces, las 27 historias, dependiendo del tipo de historia, tiene una introducción, en algunos es alguna introducción corta, ¿verdad? Simple y sencilla. En otros casos es una introducción de una página o página y media, en donde estamos dando elementos que a cualquier lector le sirve para poder entender todo el cuerpo de ese relato. Entonces, en eso es lo novedoso del libro, ¿verdad? Porque estamos proveyéndoles elementos referenciales, ¿verdad? 24 que se han publicado, quiere decir que hay 3 que son inéditas. No, hay 3 que salieron antes y que ya fueron publicadas en papel. Pero 2 de ellas fueron premiadas por diferentes organizaciones, entonces, pero digo, no fueron incluidas solamente porque fueron premiadas, sino porque tienen tienen mucho de valor que la gente puede apreciar. Entonces, por eso es que las rescato, que son previas a esa etapa, digamos, 24 solamente en web. Pero de todas estas hay 12 que también salieron 12 de estas salieron también en inglés, y la mayor parte de esas 12 también salieron en papel, pero en inglés. Entonces, para estas es la primera vez que van a ver la luz en español, ¿verdad? En papel. Entonces, eso es algo para mí muy importante. Dices que te tardas aproximadamente 15 meses en todo el proceso para juntar todas estas historias. Luego de eso, ¿cuánto tiempo llevó para tener ya en físico el primer ejemplar? Pues mira, yo comienzo a organizar cuando ya estuve claro de lo que quería hacer. Fue allí por noviembre de 2023. Yo ya sabía las historias que quería incluir. Es más, tenía 40 historias. Pero desde noviembre en adelante de 2023 comienzo ya a revisarlas, ¿verdad? Primero yo mismo le doy varias revisiones y comienzo a quitar historias que me di cuenta que perdían valor en el tiempo. Es decir, que dije, pues esta historia es sobre no sé, una tragedia
o algo que en verdad no tiene un valor a la semana o a las 2 semanas, pero si son historias relacionadas como a la cultura, a temas sociales, tema gastronomía, por ejemplo, pero también vinculado a la cultura. Entonces yo dije, no, esta historia la puedes leer en cualquier momento y va a ser de gran utilidad para el lector. Entonces comienzo a eliminar, ¿verdad? Y elimino primero 10 y después todavía veo que habían 3 que como que el tema se repetía en otra historia. Entonces lo que hice fue, dije, bueno, si tengo 2 historias con el mismo tema, entonces dije, yo mejor voy a dejar, no sé, la que quizás tuviera mayores elementos descriptivos, narrativos, y entonces ya quité otras 3 y ya después las vuelvo a revisar cuando ya tenía esas 27 y dije, no, estas son. Y ya de allí dije, ya no me moví de eso. Y el proceso de edición se tardó más o menos 6 meses. Estuve trabajando con una colega guatemalteca que me estuvo apoyando, revisando los textos, porque también yo me tomé el tiempo como para de unificar el estilo. Yo en estos 13 años que tengo trabajando en el periódico, he trabajado con diferentes editores y el estilo muchas veces pues va acorde al criterio de un editor. Entonces yo dije, no, aquí hay que unificar el estilo, ver el lenguaje también. Quería que tuviera un lenguaje que se entienda fuera de Estados Unidos o fuera de Los Ángeles, más que todo, porque ya en Los Ángeles tenemos una diversidad cultural y vamos mezclando elementos, algunas de otros países, o algunos ya son propios de Los Ángeles, o otras quizás son expresiones que las traducimos como literal del inglés, pero en el castellano eso no se usa. Entonces comencé a revisar esos elementos que yo le dije a la editora, mira, ayúdeme a ver, porque yo creo que ya vi tantas veces estas historias que ya no noto en dónde puede haber estar estos detalles que yo quería que fueran unánimes en todo el texto. Entonces, en esos 6 meses los ocupamos para eso y también para revisar las introducciones que se le hizo a cada relato, ¿verdad? Y la introducción general también. Entonces, en eso nos tomó, ¿verdad? Y también errores ortográficos, de tipografía. Entonces, dije yo, no, es que tenemos que dejarlo bien, sentirnos orgullosos del producto. Y termina, todo el proceso lo terminamos el 28 de octubre de 2024 y ahí ya comienzo a tocar puertas de editoriales, ¿verdad? Bueno, ya tenía acercamiento, ya tenía conversaciones con editoriales, pero ahora, de ahí de octubre prácticamente pasa noviembre, 3 meses aproximadamente para que salga el primer ejemplar, que es ahí a principios de febrero de 2025. Y es más o menos la fecha en que hemos visto también que has estado muy activo en presentaciones de este libro en Los Ángeles. También estaba dándome cuenta que estuviste en Guatemala en varios lugares y ahora en El Salvador. ¿Cómo has sentido el recibimiento de la gente? Supongo que en Estados Unidos, ahorita por el tema migratorio y todas las cuestiones que están sucediendo, debe de haber sido bastante el apoyo. Hay algo que estoy notando, ¿verdad? En todos estos desplazamientos, estas visitas que estoy teniendo, lo que estoy viendo, Steven, es que las personas que se están identificando con el libro son las personas que les podemos decir personas de a pie, personas que conectan con el relato de alguien que viene del mismo país, del mismo marco de referencia, que realiza el mismo tipo de trabajo, que socialmente pueden ser no tan importantes, socialmente, pero no para mí. Para mí claro, tiene un valor, o sea, tanto una persona, un empleado de un restaurante, un trabajador de la construcción, tiene el mismo valor que un artista como un amigo salvadoreño que trabaja en Disney, que aparece en el libro, o tiene tanto valor como la historia de Cielo Echegoyen, una jovencita, hija de padre salvadoreño, de madre mexicana, que fue aceptada en la Universidad de Harvard. Ahorita en mayo se va a graduar de Harvard y ella es hija de
pues, de inmigrantes que utiliza un ensayo para ingresar a la universidad, poniendo el ejemplo del proceso de deportación del papá. Entonces, para mí, la historia de José Zelaya, el diseñador de Disney, la historia de Cielo, o la historia de Angélica Gutiérrez. José Zelaya es de San Miguel, por ejemplo. Okay. Angélica Gutiérrez es una eminencia en administración de empresas, es una conferencista que recorre Estados Unidos dando ponencias sobre administración de empresas y en universidades, o sea, a todo nivel. Entonces, para mí, estas tres personas, yo digo, para mí ellas son las estrellas, ¿verdad? Y los reflectores de los medios, para ellos están a la orden del día, pero no para las 12 otras personas que contamos sus historias acá junto a estos tres. Entonces, las personas que están leyendo o que están participando en los eventos, en las presentaciones, se conectan con las historias de estas 12 personas que son como decía antes, como personas de a pie, que pueden ser vistas como personas comunes, pero por eso les interesa a los lectores, porque porque son como un reflejo para ellos. Por ejemplo, allí está la historia de don Raúl Monterroso, un artista que hace tallado en madera, que hace pintura, escultura, utilizando troncos de árboles, ramas de árboles, raíces. Está también la historia de un salvadoreño que fue graduado de la Universidad de El Salvador como arquitecto, se mueve a Los Ángeles y él cuando llega ya él quería incorporarse y seguir en la arquitectura. Luis Díaz se llama él. Luis llega y no pudo ubicarse en ese ramo. ¿Qué hizo Luis? Pues fue a pedir trabajo en un restaurante. Y las herramientas que le dieron fue una escoba y un trapeador. Okay. Y se puso a trabajar limpiando baños. Luis dice, pues cada trabajo es honrado, ¿verdad? Y se quedó trabajando en eso. Al tiempo lo ascienden, pero lo ascienden para atender la barra del restaurante, sirviendo bebidas, margaritas, cócteles. Cuando llega la pandemia, pierde su trabajo. En marzo de 2020, hace ya 5 años, sí, él perdió su trabajo. Cuando yo lo conozco, Luis estaba en una etapa depresiva y se había puesto a pintar. Un colega me refiere a Luis, yo hablo con Luis. Para ese momento él ya tenía en su apartamento al este de Los Ángeles, tenía una serie de piezas, ¿verdad? Tenía una serie de pinturas, colores, todo, ¿verdad? Para pintar. Me dice, yo tengo 3 meses sin poder pagar la renta, no tenía un ingreso fijo, ¿verdad? Pues sucede que Luis me dice, ¿sabes qué? He encontrado en la pintura una terapia y me he dado cuenta que puedo hacer una pintura diaria. Él tiene un talento que no sabía que estaba escondido. Entonces la historia de Luis está acá. Él es una de esas historias que muestran los contrastes de la migración. Pues Luis, después de la historia que se publicó en el periódico ahí creo que fue por agosto de 2020, me dice, después, ¿verdad? Tu historia me cambió la vida. Ahora Luis, él se dedica a la pintura. Él no regresó al restaurante, no regresó al bar, él vive la pintura y hay otros detalles que a lo mejor la gente que compre el libro lo puede leer, ¿verdad? De la historia de él, por historias como él, como digo, personas que vienen quizás de sectores, de sectores laborales, ¿verdad? Quizás que socialmente los vemos muchas veces como, no, pues es que quizás como que no tienen valor o personas que a veces las vemos, podemos verlas como irrelevantes, insignificantes. Para mí cada historia tiene valor y yo es lo que pude encontrar en estas presentaciones, como me preguntabas, que
la gente que trabaja o que tiene un estatus irregular, como muchos de los que aparecen en la historia, no estoy enfocándome en eso, pero muchos de los que aparecen en la historia son personas que no tienen residencia, son personas indocumentadas, ¿verdad? Entonces, por eso yo veo que los lectores se han conectado con el libro, le han visto interés, y yo digo que creo que se están viendo como un espejo, de que a lo mejor dicen, no, pues esta es mi historia también. Entonces, por eso los ecos, ¿no? Estos son ecos de muchas personas, de muchas comunidades. Claro, hace bastante sentido el nombre del libro. Y algo que tú mencionabas, cuando la gente lo compre, pero ¿en dónde lo podemos encontrar? Estamos acá en la librería de la UCA en El Salvador y vemos que acá están disponibles los ejemplares, los tenemos acá junto a nosotros, pero aparte de este lugar, ¿qué otro lugar en El Salvador, en Guatemala o en Estados Unidos o en qué otros lugares se puede encontrar? Mira, en Estados Unidos se puede comprar en Amazon y también hay lugares como por ejemplo la organización Asosal que se encuentra cerca del MacArthur Park, también nos está apoyando, ahí tienen a disposición el libro. Hay otra organización que se llama Principia Group en la ciudad de Bell Gardens, también lo tienen allí. En la ciudad de Mendota hay una empresaria, Emérita Barrera, doña Emérita, ella también lo tiene a la venta. Ahora ya también lo tienen en Comitancillo y también en la Universidad Landívar, en Quetzaltenango también se puede comprar. Y en El Salvador solamente lo tenemos en la librería de la UCA, que desde hoy que estamos a pocos minutos de hacer la presentación acá, ya queda la venta en la librería para adquirirse en línea o yendo a cualquiera de esos dos locales, ¿verdad? Aquí en la UCA o en Las Cascadas, en Sofos. Ok. ¿Qué mensaje le das a todas aquellas personas que, como tú bien dices, de repente están frustrados, de repente están pensando que no van a lograr cumplir sus sueños? Pero, ¿qué mensaje les das de motivación para ellos? Pues yo digo que el mensaje principal que deja el libro es resiliencia, ¿no? El migrante tiene esa capacidad de adaptarse, ese espíritu de lucha, ¿verdad? Y, y tiene esa resistencia, ¿verdad? Para poder enfrentar, ¿verdad? Esas adversidades, ¿verdad? Y superarse. Entonces, yo creo de que no importa el contexto de un lector, ¿verdad? Se puede conectar con eso y te desafía, ¿verdad? Porque yo digo que muchas veces nosotros, el ser humano se queja de falta de oportunidades, de falta de recursos, que si yo tuviera esto, lograría esto, pero cuando puedas leer las historias que están plasmadas en este libro, hay unos casos que uno es imposible no estremecerte y decir, bueno, pues que si esta persona ha podido hacer esto sin mayor preparación, pero sí teniendo una convicción grande, ¿verdad? Entonces uno dice, entonces yo me estoy ahogando en un vaso de agua. O sea, al final es como esa lección, ¿verdad? Que nos queda con muchas historias, porque yo digo, y eso me ha pasado a mí después de cada entrevista, ¿verdad? Que he hecho en mi trabajo diario. Digo, hombre, digo, esta persona es digna de admirar por lo que ha logrado. Entonces, eso es lo que te transmite, ¿no? Cada uno de estos personajes, ¿verdad? Que están acá y no importa el país. Principalmente las historias son de salvadoreños y el 70% de las historias son de centroamericanos, ¿verdad? Del libro. Pero no importa el país, ahí puedes ver y conectarte, ¿verdad? Con esa voluntad, ¿verdad? Infranqueable, ¿verdad? Que tienen las personas por salir adelante y que muchas veces pues es también el mismo ambiente que te empuja y dices, es que si no haces algo, si no tienes determinación, entonces te consume
te golpea o te aplasta el sistema. Entonces, o aquí o luchas o te derribas, o te deprimes, ¿verdad? Y no sé, y te regresas, ¿verdad? Entonces yo digo, cada persona que está allá es un ejemplo de superación, porque han pasado adversidades primero para llegar y luego para adaptarse. Y el libro, por ejemplo, también yo digo de que en eso también tiene otros elementos complementarios a literatura que ya se ha escrito sobre migración, porque yo no estoy hablando del camino, yo estoy hablando del destino. Correcto. Muy interesante. Y para todos los que quieran conocer más acerca de ti, noticias acerca del libro, ¿cómo pueden hacer para seguirte en las diferentes redes sociales? Pues a mí me pueden buscar como Saudi Jiménez, ¿verdad? Con S en Instagram, en Facebook, en X, TikTok, bueno, sí, en YouTube. Todas esas, solamente por mi nombre, ahí estamos. Hemos creado, por ejemplo, en Instagram una cuenta que se llama Ecos Migrantes. Estamos poniendo algún contenido complementario a lo que pongo en mis redes personales acerca del libro, ¿verdad? Para las personas que quieran conocer sobre presentaciones, sobre visitas. Ahí estamos a la orden para poder escuchar, para poder compartir también sus comentarios con la audiencia, y todo nos enriquece porque estamos recibiendo, retroalimentándonos con ideas. La gente está dándonos ideas, ¿verdad? De qué se puede hacer. Ahora que ya este libro, pues yo pues soy periodista y mi trabajo ha sido reportear, pero ahora tengo que asumir como otra perspectiva, ¿verdad? Y ver en marco del libro, ¿verdad? Que ya está, que ya salió, ¿verdad? Ya está impreso. Entonces, te digo, la gente nos está compartiendo sus ideas, sus comentarios, y todo es bienvenido. La verdad que nos ayuda muchísimo, y muchas de esas ideas que nos está compartiendo la gente las estamos aplicando o las vamos a aplicar, ¿verdad? Estamos ahí tomando nota. Y con todas esas ideas, ¿es posible que haya un siguiente libro? Sí, eso es un hecho. Ya, ahorita yo ya tengo otro libro ya escrito, ya terminado, pero ahora la etapa que me falta es la edición, ¿verdad? Yo ya tengo el mensaje, ¿verdad? De ese libro que quiero compartir, pero como estoy en la promoción de entonces ya le he puesto pausa porque nos ha absorbido mucho tiempo. Entonces, ya que concluyamos la fase de promoción de este libro, me voy a enfocar en la edición del otro, pero te digo, ya está terminado, ya lo tenemos, solamente te digo, para hacer revisiones, también como del lenguaje, ¿verdad? Pensando en los públicos, ¿verdad? Pensando en temas también como de educativos, ¿verdad? Porque va enfocado por ahí, más por ahí, entonces, pero siempre con el tema migrante. Entonces, te digo, solamente es de enfocarnos en la edición, y ya, yo pienso que antes de que termine este año también vamos a salir con ese otro libro. Perfecto. Muchísimas gracias, Audi, por este espacio, y deseamos también que este libro sea de los más vendidos. Ya ustedes escucharon los lugares en donde pueden adquirirlo. Nuevamente, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y pues si quieren seguirlo, también ahí están sus diferentes redes sociales. Es todo por mi parte. Si les gustó el video, por supuesto, pueden darle like, compartir, suscribirse, hacer los comentarios, y mientras todo eso ocurre, nos vemos en un próximo video.